Bueno, pues vamos a proceder. Retomamos estas sesiones professionals del Fòrum Edita 2023. El lema del Fòrum Edita, el futur que arriba, el futur que ja ha arribat, que ja és present. Fa els primers anys del Fòrum Edita el futur era Amazon, després va anar mutant, el futur va agafar el nom de TikTok l'any passat, i aquest any el futur té un altre nom, el futur té el nom d'intel·ligència artificial. A això li dedicarem diverses sessions. La primera d'elles, que porta el títol, que gràcies a aquest microscopi us ho podré dir, Intel·ligència artificial, narratives i estètica, ens la portarà el Jordi Carrion. Él es escritor, crítico cultural, experto en bibliotecas, psicodirector del Máster en Creación Literaria de la Universitat Pompeu Fabra. Es autor, entre otros muchos libros, de la novela Membrana, narrada por una inteligencia artificial del futuro, y también del ensayo Los campos electromagnéticos, coescrito con el colectivo de programadores Taller Estampa y la colaboración de un par de robots, los GPT-2 y GPT-3. Les recuerdo que pueden enviar preguntas a Jordi Carrion, a nuestro correo electrónico preguntes@forumedita.com. Todo tuyo. ¿Se oye? ¿No se oye? Ahora sí. Gracias, Toni, Sergio y Javier. Me hace mucha ilusión estar aquí porque creo que realmente es un foro fundamental, un termómetro fundamental para entender la edición y la industria del libro. Yo estoy aquí más bien como escritor y como crítico cultural, y por esos libros que ha mencionado Toni, que tienen que ver con cómo incorporar la inteligencia artificial al trabajo creativo y a la literatura. No obstante, también voy a intentar hacer un esfuerzo para entender lo que está significando la IA en vuestro mundo, en vuestro sector, desde vuestro punto de vista como agentes, editores, etc. Me gustaría empezar con este libro, que es de Stephen March, que es un escritor canadiense muy interesante, publicado en el New Yorker, New York Times, etc., autor de este librito, Escritura y Fracaso, sobre escritura y fracaso, y el primer escritor de prestigio que ha coescrito un libro con inteligencia artificial en el mundo anglosajón. Y este libro tiene mucha gracia y mucho interés por muchos motivos. Uno, porque ha sido coescrito con varios programas, sistemas y redes neuronales distintos, lo cual nos lleva a un ámbito muy interesante, ¿no? No es solo trabajar con GPT-4, sino integrar varias formas creativas algorítmicas en nuestra forma de escribir, que es lo que él hizo, y trabajó más bien como DJ o como editor de textos que habían sido generados por IA. Pero la gracia en la publicación y distribución del libro es que, como veis, es un disco, digamos, es un audiolibro y no un libro en papel. O sea, fue coescrito con inteligencia artificial y publicado por Pushkin, que es un sello de podcast muy prestigioso en Estados Unidos, y leído por un actor humano, ¿no? Eduardo Ballerini. Evidentemente podría haber sido leído por una inteligencia artificial. Las voces sintéticas ya pueden leer bastante bien y con bastante cadencia cualquier tipo de texto, ¿no? Evidentemente el título es irónico. A la vez que aparecía este audiolibro en inglés, en junio aparece WoW, que es quizá el primer libro escrito y ilustrado con inteligencia artificial que se ha publicado en España. Lo ha hecho el estudio Ay Caramba, y es una especie como de historia de la creatividad a partir de figuras icónicas desde la antigüedad hasta ahora, ¿no? Me parece que lo que está ocurriendo ya es una pequeña revolución, una multiplicación exponencial de este tipo de textos, productos, libros, proyectos,
y que en los próximos meses pues eso se va a incrementar, ¿no? Muy probablemente, dado que el fenómeno explotó a finales del año pasado, viendo los ritmos, ¿no?, de la industria editorial, pues es muy posible que en ese trimestre y el año que viene vengan nuevos proyectos de este tipo, lo cual convierte a mi colección de libros coescritos con algoritmos en los nuevos incunables, ¿no? Esos libros que se publicaron antes de que el GPT convirtiera en mainstream la coescritura con inteligencia artificial, ¿no? Durante un tiempo me fui comprando todos los libros coescritos con algoritmos en varios idiomas, y esta colección, menos el último, el Atlas, que ahí el 90% es humano, el resto en inglés sobre todo, pero también en francés, en italiano, pues serían esta especie como de incunables, ¿no?, de la época de la coescritura hombre-máquina. Y digo hombre porque todos son coescritos por hombres, por personas masculinas, lo cual también es algo extraño y significativo. Incluso Julia Raffel, que veis ahí, es un nombre falso porque son dos chicos que trabajan con algoritmos y hacen un proyecto muy raro entre la edición, el arte contemporáneo y ganar dinero, que es generar libros industrialmente escritos por inteligencia artificial, cuya portada es diseñada por inteligencia artificial, cuyo precio es calculado por inteligencia artificial, cuya contraportada y blurbs son también fakes y algorítmicos, y Julia Raffel no existe, es un nombre que generó el propio sistema. Yo creo que esto nos lleva a un nuevo laboratorio creativo fascinante y que de un modo muy natural se va a ir integrando a medida que, por ejemplo, Word tenga integrada la inteligencia artificial de un modo mayor del que tiene ahora con el autocompletado, que ya es una forma de inteligencia artificial, ¿no? Evidentemente, estos libros que os he enseñado son libros en los cuales el 95%, pongamos, o el 99% o el 100% ha sido escrito por la máquina, pero eso no tiene mucho sentido, dado que en principio no hay de momento derechos de autor de los algoritmos y que es una herramienta a tu disposición, pues tú puedes intervenirlo en el grado que quieras, mejorarlo, ¿no?, trabajarlo, editarlo a tu antojo. Ahora, ¿qué herramientas dan los algoritmos a la escritura humana? Bueno, pues me parece que entre los más interesantes podrían estar estos, ¿no? Por un lado, el diseño de narrativas, es decir, te da esquemas, ¿no? Tú le introduces al GPT-4 y otros programas ideas y te genera posibles argumentos, posibles estructuras de espacio-tiempo, el número de personajes adecuados según si es una novela negra, si es un poema épico, según si es un ensayo divulgativo sobre ciencia, etcétera, ¿no? Con lo cual te da puntos de partida y opciones, algunas quizá no se te habían ocurrido. Evidentemente, esto nos lleva a las propias herramientas creativas, que son muchas y muy variadas, ¿no? Por ejemplo, ya hay apps de GPT-4 que hablan con una caracterización propia de un personaje, ¿no? De modo que tú puedes crear el personaje ayudado por el GPT y pedirle, pues, que te lo describa físicamente, que te haga su biografía, que te haga su timeline, que te describa su familia, que te lo imagine, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mi tesis doctoral sobre la obra de Juan Goytisolo, que en el archivo de la obra de Juan en la Universidad de Boston estaban sus primeros libros de cuando él era niño, y ya entonces, en vez de escribir los personajes, cortaba y pegaba una foto de una revista y decía, este es el personaje, es así, ya no hace falta que lo describa, ¿no? Bueno, pues te puede imaginar Midjourney, por ejemplo, la cara, el físico, la casa, la familia del personaje, con lo cual puedes ir trabajando a partir de esa referencia visual, con la gracia de que si lo recuerdas en una revista, esa persona existe, y si lo creas por inteligencia artificial, pues es un personaje que solo existe para ti, ¿no? Bueno, pues vinculado con eso, ya hay apps que hablan como ciertos personajes, ¿no?
Sabéis que toda esta industria nació sobre todo alimentada por dos grandes intereses corporativos y económicos. Por un lado, el de Siri y los asistentes personales, y por otro lado, el de los chatbots y la asistencia al consumidor. Pues se puede, ¿no?, personalizar tanto un chatbot para que hable con el cliente como si fuera realmente un empleado de Iberia o de Amazon, y también se puede educar al chatbot para que hable realmente como si fuera Josefina Torres, argentina de 28 años, que vive en Buenos Aires y ha estudiado Ciencias de la Información. De modo que se puede como chatear o incorporar diálogos vinculados con ese tipo de herramientas, que son infinitas. El otro día un editor amigo me comentaba que el cómic que estaba traduciendo en su editorial era un cómic con muchos juegos de palabras, y que en francés estos juegos de palabras tenían que ver con frutas que empezaran por M o por P. Bueno, pues tú pones en el GPT-4 frutas que empiezan por P o animales que riman, y eso te permite, pues, ¿no?, trabajar el texto según ciertas coordenadas, digamos, creativas. La documentación también es un frente que puedes trabajar con el GPT, aunque evidentemente si no está conectado a Internet en tiempo real, que es lo que hasta ahora no ocurre, pues se inventa cualquier disparate, dado que evidentemente una inteligencia artificial no es inteligencia ni es artificial. Lo que hace es combinar palabras de un modo probable, estadístico, matemático, y no tiene ningún tipo de conciencia ni de momento de posibilidad de hacer fact-checking. Pero no obstante, hay elementos, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices que te escriba la biografía de Cervantes, la mayor parte de lo que va a escribir sobre Cervantes, dado que hay una gran cantidad de información sobre Cervantes, va a ser cierto. Imaginación, pues también, porque realmente a veces pues uno no tiene ideas, o se le acaba la energía fabuladora, ¿no?, y de pronto estás en ese mundo de ciencia ficción que has imaginado y no te sale pues cómo son los árboles o cómo son los cielos nocturnos con asteroides y auroras boreales galácticas. Pues GPT te puede dar ideas. Y evidentemente, para lo que más se está usando, sobre todo en periodismo, creación de contenidos, redacción de emails, es para primeras versiones, ¿no? Escríbeme un email a mi jefe en el cual le pida que me dé un día más de vacaciones, y te da muchas opciones. Tú vas como sampleando el email que finalmente vas a enviar. Evidentemente esta es la parte que más me interesa a mí por mi trabajo, aunque después de los últimos proyectos en los que he trabajado con IA, creo que no voy a volver a escribir con inteligencia artificial, pero sí que para el máster de aquí de la BSM sobre escritura creativa tengo que estar al día para poder asesorar a mis alumnos al respecto. Aquí tenéis algunos ejemplos, por si no habéis jugado con el GPT, de cómo trabaja, ¿no? El GPT-2 es una red neuronal que se podía entrenar, que se podía educar, y, por ejemplo, esta está entrenada con mis textos y con mis lecturas para que, en teoría, escriba como yo, pero era muy primitivo el modo en que escribe, ¿no? Y le pedimos que escribiera un cuento sobre animales de piel gris, inspirado en esta anécdota de mi amigo editor que buscaba palabras para su traducción. Y el GPT-2 escribió: el primer día de estancia en esta casa, dice, me di cuenta de que la habitación era idéntica a la mía, pero el cuarto estaba amueblado con una gran cama de hierro forjado, un tocador y un tocador de madera oscura. La habitación tenía dos puertas, la del dormitorio y la del dormitorio. Aquella habitación era la mía, pero no había nadie en ella, ni siquiera mi madre. No había nadie en aquella habitación. Me senté en la cama frente a la ventana y cerré los ojos. Al cabo de un rato oí ruidos procedentes de la planta de abajo. Era la puerta de la habitación del lado. El ruido provenía de la habitación del lado, 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 de la habitación de arriba, de la habitación del lado, de la habitación del lado, de la habitación del lado, y sigue como 15 líneas más. El GPT-2 es encantador, tiene un punto mágico porque es puramente surrealista, y ese tipo de fallos del sistema
tenía mucha gracia, ¿no? El problema es que también era racista, sexista y fascista, entonces lo corrigieron y en el GPT-3, su versión siguiente, no lo voy a leer entera, pero ya os digo que la última frase es: Jaime prendió fuego a aquellos corazones que jamás habían sido tan felices antes. Siempre acaba bien, siempre acaba feliz, nunca hay nada ofensivo en ningún texto de GPT-3, pero para que veáis el salto en la redacción, dice: había una vez una hermosa y majestuosa vaca cuyo nombre era Jaime. A Jaime le encantaba jugar con los otros animales del granero, especialmente los ratones de beige que corrían alrededor suyo todos los días. Y el color brillante de la piel gris de Jaime siempre destellaba bajo el sol de Kansas. Muy interesante el tema Kansas, pero sobre todo si lo leéis veréis que hay un salto en la redacción bastante importante, es más coherente y sobre todo tiene más vocabulario, tiene más capacidad de escritura, porque también evidentemente ha sido entrenado con millones de datos más, no siempre de un modo lícito. El GPT-4, que es la versión actual, le dije que escribiera también sobre el mismo tema como escritor y dice: una vez en un rincón olvidado del mundo existía una comunidad de animales enigmáticos y fascinantes. Estos animales poseían una característica que los hacía únicos e inauditos: su piel gris. Algunas personas les habían atribuido nombres según su apariencia y naturaleza, pero la realidad es que todos eran de la misma especie. Entre ellos había un elefante sabio e imponente llamado Ganesha, líder natural de la comunidad. El enorme mamífero era admirado por sus compañeros gracias a su inteligencia e interminables consejos llenos de experiencia. No lejos de él encontramos al rinoceronte Balú, fuerte y terco como solo los de su estirpe podría ser, siempre dispuesto para proteger a los demás miembros de cualquier amenaza. En un tranquilo lago cercano vivía Maca, el manatí. Esta pacífica criatura pasaba sus días desplazándose con lentitud debajo del agua mientras cantaba antiguas melodías y recordaba historias casi olvidadas. De la idea de mi amigo de animales que tengan una característica en común, la piel gris y efectivamente el elefante, el balú, ¿no? Y Maca comparten esa característica. Veis que los adjetivos, habría que corregir y tachar muchos adjetivos, pero los adjetivos son más interesantes y más sofisticados, y aquí ya la coherencia gramatical, sintáctica y de contenido es total, ¿no? Lo más increíble es que esta evolución del GPT-2 al GPT-4 ha ocurrido en 2 años. El salto ha ocurrido en 2 años. Yo empecé a trabajar con GPT-2 hace 2 años, ya es obsoleto, ya es un documento, una ruina arqueológica de un sistema que en 3-4 años va a escribir mucho mejor que, no voy a dar ningún nombre, pero algunos escritores y escritoras bestsellers que todos conocemos. Como decía, la palabra clave para mí es lab, laboratorio, y evidentemente el negocio en parte está en la creación de entornos y de herramientas y que acabes pagando no solo por la suscripción del GPT-4, sino por todas las opciones, productos que te van ofreciendo exponencialmente y que se adaptan no solo a tus necesidades creativas, sino sobre todo a tus necesidades, evidentemente, empresariales, a medida que toda la empresa empieza a depender de este tipo de opciones, ¿no? Desde inteligencias artificiales que crean recetas hasta los que crean portafolios, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando en vuestro punto de vista, vuestro sector, ya publiqué un artículo muy largo que podéis encontrar fácilmente en Google sobre qué mutaciones creo que van a ocurrir en los próximos tiempos. He intentado como ampliarlo o matizarlo con estas posibles vías de futuro, ¿no? ¿Qué tipo de incorporaciones adivino que ya están ocurriendo o van a ocurrir en el mundo editorial vinculados con el GPT y el resto de programas y de redes neuronales de aprendizaje profundo? Bueno, por un lado, evidentemente, la redacción de paratextos se va a automatizar en parte,
porque es un trabajo por lo general pesado, sobre todo los que no son contraportadas de novelas de autores y autoras potentes. Yo creo que ahí va a haber claramente una rápida incorporación, igual que los hay con los emails, que ya todo el mundo está usando para su redacción de emails. Yo imagino, no sé en cuánto tiempo, una transformación profunda del departamento de traducción. Creo que va a haber un departamento de traducción en las editoriales, porque creo que los traductores, menos los de poesía y los de novelas muy sofisticadas y literarias, ya están usando las herramientas. Hay editoriales que tienen dos tipos de contrato: contrato si solo trabajas tú, contrato si estás siendo ayudado por algún tipo de sistema, de modo que no me extrañaría que los grandes grupos creen un departamento en el cual haya una serie de personas que se dedican básicamente a traducir automáticamente y a editar, cotejar línea por línea, palabra por palabra, el texto original para asegurarse de que la traducción es de calidad. Mis amigos y amigas abogados ya lo usan porque es súper rápido para encontrar la ley, el artículo que te interesa para argumentar, etcétera, de modo que también se va a incorporar de un modo fácil al departamento legal de las editoriales. Y donde yo creo que va a haber más importancia va a ser en estos dos siguientes puntos. Por un lado, la producción de contenidos secundarios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que dentro de 2 o 3 años ya se va a poder hacer un cortometraje con inteligencia artificial a partir de un guión esquemático humano o ni siquiera, y eso va a permitir hacer desde book trailers hasta contenidos de promoción en redes sociales muy atractivos, audiovisuales o solo con imágenes, desde flyers hasta adaptaciones en mediometraje, que se va a, yo imagino, automatizar y diseñar desde un departamento de las grandes editoriales, y habrá estudios y agencias que ofrezcan ese servicio para editoriales de menor tamaño. Y en particular, dado que entiendo por lo que he leído que los audiolibros no acaban de ser un negocio como se esperaba en España, después de que en Estados Unidos sí que se haya convertido, ¿no?, en un negocio. De hecho, creo que hay malas noticias de Spotify ahora en América Latina, en el sur, con el tema de los podcasts. Bueno, todo este tema del audio, yo diría que, dado que el coste de un audiolibro con actores y actrices humanos es elevado, es muy posible que haya otro tipo de audiolibros de menor calidad, más funcionales, leídos por voces sintéticas en un futuro más o menos cercano, y creo que ese va a ser como un vector de rápido implante, diría, de la IA en los audiolibros y en los podcasts. Ya se está usando mucho para la creación de metadatos, ¿no? Un ser humano puede crear unos metadatos en 10 minutos, 15 minutos de un libro de unas cuantas líneas, unos cuantos conceptos, palabras claves, etc. Si tú le dices al GPT-4 que te dé metadatos del Quijote, palabras claves, te crea rápidamente 20.000 caracteres, ¿no?, que tú puedes editar para que tu edición del Quijote sea más visible en Amazon y en librerías digitales que las de tus competidores, ¿no? Y después ya habría otros temas pues más complejos, ¿no? Y es que si siguen mejorando así y se pueden entrenar, pues entreno a la red para que escriba como Borges, ¿no? Y si los 6 sobrinos que se han quedado con los derechos de Borges me lo permiten, vamos a elaborar un proyecto que Borges dejó esbozado en una carta en un diario, y vamos a escribir un cuento de Borges. Esto no es tan descabellado, dado que se siguen publicando novelas de Larson, ¿no?, o del detective Pepe Carvalho, ¿no? Se está haciendo ya desde hace tiempo, ¿no? Sherlock Holmes sigue vivo muchos años después de la muerte de Arthur Conan Doyle, de modo que, ¿por qué no podría ocurrir eso? Para ir acabando, eso nos llevaría a 2 cuestiones, yo creo. Una, la necesidad de que el departamento de I+D de las editoriales se actualice y reflexione y planifique y decida qué hacer con todo lo que está ocurriendo.
Y dos, la necesidad de que todos los, todos los agentes del mundo cultural y en general del mundo empresarial, institucional, educativo, tengan una comisión ética que evalúe qué incorporamos, qué no incorporamos, cómo lo hacemos, en qué plazos, cómo eso va a afectar ¿no? laboralmente, humanamente, psicológicamente a nuestros trabajadores y trabajadoras, porque evidentemente esto puede tener consecuencias muy interesantes, pero también muy problemáticas, incluso devastadoras. Yo siempre pongo el ejemplo del ajedrez y del Go, ¿no? Ya hace más de 20 años que las máquinas son mejores que nosotros al ajedrez, casi 10 que nos ganan al Go, pero eso no significa que no juguemos con humanos, ¿no? Yo en la pandemia enseñé a mis hijos a jugar ajedrez y disfrutamos mucho juntos jugando al ajedrez. Se han creado dos mercados simbólicos y económicos paralelos, el del juego online contra la máquina, en la cual nos ganan de un modo exponencial, irrebatible, y el juego y el campeonato humano. Y estos dos escenarios conviven sin ningún tipo de conflicto grave, ¿no? Sigue habiendo magia, aunque en YouTube se revelen todos los trucos de los magos, ¿no? De igual modo, imagino que va a ocurrir con los libros, ¿no? No me extrañaría nada que ya se esté fraguando o ocurra de aquí a 2 años la nueva Carmen Mola con 3 señoros ingenieros que revelarán que en verdad ese bestseller lo escribió una inteligencia artificial con, digamos, participación humana, ¿no? Mientras eso llegue, ya hay datos en el presente que nos indican que esa coexistencia es posible. Lo que pasa es que es un poco menos armónica que la que tenemos en el ajedrez y el Go. Pienso, por ejemplo, en Twitter, donde ya estamos leyendo tweets escritos por bots y no lo sabemos. Lo podemos sospechar o no. Y pienso en Spotify, donde buena parte de la música que escucha mucha gente mientras va a correr o a hacer... no sé, yo no hago yoga, no sé si yoga se puede hacer con música. Mindfulness es música generada por inteligencia artificial. Spotify ha comprado estudios de creación de música y como no quiere pagar derechos, pues es mejor que escuches en las listas de reproducción canciones que no tienen derechos o que sus derechos pertenecen a Spotify. De modo que ya estamos conviviendo con creaciones, con productos culturales generados por máquinas, ya hay esa convivencia, ya hay algunos medios digitales que de un modo absurdo, pero bueno, lo han hecho, están publicando artículos, a veces sin edición, sin corrección, y por tanto ese escenario ya es presente, aunque parezca futuro, ¿no? Y es importante que tengamos conciencia de ello y tomemos, yo creo, medidas al respecto. Si hay alguna pregunta, la contestaré encantado. Bueno, yo que soy el recipiendario de las preguntas del público, tenemos 7 minutitos, Jordi. Mira, vamos a ver, hay varias. Por ejemplo, esta para Carrión. Frontera entre el plagio y la inteligencia artificial. Editoriales ya están traduciendo no ficción con inteligencia artificial. Gracias. A ver, el plagio en imagen se puede argumentar y se está legislando, en el sentido de que puedes refinar la generación de una imagen poniendo el nombre de un autor o varios autores y se puede demostrar que entre la imagen resultante, porque has puesto que sea como Picasso, y estos 3 cuadros de Picasso, hay un parecido muy razonable que, por tanto, se puede argumentar que es plagio y eso, evidentemente, hay que controlarlo y legislarlo. Con escritura es más complicado, porque las redes neuronales predicen la palabra siguiente estadísticamente y es casi imposible que, por casualidad, una frase entera de 18 palabras pertenezca a un texto, una fuente original, ¿no? Por eso ahora Turnitin, que es como el sistema que se usa en la academia para detectar plagio, ha incorporado el GPT, pero se equivoca mucho porque es muy difícil demostrar
el plagio porque es otra forma de plagio, ¿no? Tenemos que resetear nuestros cerebros respecto a lo que hemos entendido tradicionalmente por plagio. No copia nada de Wikipedia, no hay ninguna fuente directa, sino que lo que hay es una generación de un lenguaje nuevo, frases 100% originales, a partir de entrenamiento con datos concretos. Con GPT-2 podías refinar con una referencia, ¿no? Escribe como Borges o como Cervantes. Con GPT-3 y GPT-4 no puedes. De modo que no habría plagio tal como se ha entendido hasta ahora. Más cosas. La inteligencia artificial hoy está dirigida a los humanos, pero en el futuro ¿existirá un mercado de creaciones de inteligencia artificial dirigidas solo a la inteligencia artificial y no a los humanos? Mauricio Ferraris, en un libro que recomiendo muchísimo, se llama Documanidad, que se acaba de publicar en Alianza, sostiene que lo que nos hace humanos no es la creatividad, que finalmente es recombinar fórmulas y referencias de un modo más o menos original y gracioso, sino que lo que nos define como humanos es el consumo y que, por tanto, en el futuro nos tendrá que pagar por consumir, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial ya hará los trabajos que ahora hacemos nosotros, pero si se publica el diario o el libro o se hace la película hecha por IA, serán los humanos las que lo iremos a ver, ¿no? Entonces, como las empresas nos tendrán que pagar por nuestro consumo. Yo hace años que sostengo que Twitter y Facebook deberían pagarnos, no solo por los datos, sino porque existen gracias a nuestra actividad, y él propone esta idea, ¿no?, muy interesante. Yo creo que las IAs, solo si llegan a la singularidad, se convertirán en consumidores culturales, y eso puede ocurrir o no ocurrir en los próximos 100 años, de modo que hay que pensar en lo que está realmente ocurriendo, y es que estamos trabajando para ellas, ¿no?, y GPT debería compartir sus beneficios, que son astronómicos y exponenciales, con los autores cuyos textos ha usado para entrenarse. Si ha habido entrenamiento con usuarios de Twitter, los usuarios de Twitter deberían recibir también un porcentaje de sus derechos de formación. Oye, disculpa una pregunta de un ingenuo informático. ¿Y GPT cómo gana tanto dinero si el acceso es gratuito? El GPT-4 es de pago, y evidentemente están negociando con otras corporaciones, ¿no? Microsoft ha invertido 10.000 millones a la vez que despedía a 10.000 trabajadores, lo cual nos lleva también a un escenario problemático en términos de sindicalismo. Por eso yo creo que la batalla de los actores y guionistas de Hollywood tiene algunos elementos discutibles. Por ejemplo, negarse a que se pueda usar redes en la generación de guiones, pero me parece que es una batalla justa y ética y necesaria, porque nos lleva a pensar justamente en cómo se distribuye el capital, ¿no? Bueno, el GPT-3 sigue siendo de acceso gratuito. El chat GPT-3... Entro a asombrarme a veces, sí. Pero las apps que he mostrado son todas de pago y son sistemas de suscripción. Pues te lanzamos casi la última. Si el GPT es tan eficiente y con tantas posibilidades, ¿por qué has decidido no volver a escribir con IA? Porque uno tiene sus ciclos y sus proyectos, y yo he escrito 3 libros y un podcast sobre inteligencia artificial, y ahora lo que quiero es volver a la artesanía, a la manualidad, a escribir a mano y a pensar de un modo tradicional, y en el futuro ya veremos hacia dónde voy. Pero eso es más como, digamos, como creador que no como profesor. Como periodista, mi idea justamente es intentar escribir artículos que no pueda escribir la inteligencia artificial, con el tipo de conexiones y de contrastes que todavía no se le ocurre a un sistema artificial. Y a veces sí que he hecho la prueba de, sobre un artículo, escribir primero al chat, ¿no?, que me haga 3 versiones, para yo no repetir ningún argumento, ningún dato que él usa, porque, digamos, es obvio, ¿no? De hecho, este artículo que os decía, que publiqué hace un tiempo, sobre este tema, al final reproduce, digamos, son 10, ¿no?, mutaciones de la escritura y la edición en el futuro, y al final hay una lista de los 10 que me dijo el chat, y había 3 que coincidían y 7 que más o menos eran originales míos. En este sentido hay varias preguntas, ya para finalizar. Hay una que dice, ¿usted cree que la inteligencia artificial jubilará al 90% de escritores que trabajan con modelos estructurados? Yo creo que sí. O sea, tú tienes que aportar valor y originalidad y diferencia, ¿no?
Si tú eres un diseñador gráfico que básicamente haces cosas que ya se pueden hacer intuitivamente con un programa, online pues lo tienes difícil en el mercado laboral, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a haber, evidentemente, necesidad de reciclaje, criba, selección, y por ejemplo me parece que tiene mucho más futuro la educación, porque antes he hablado del aumento del papel, ¿no? El libro de papel es imbatible como tecnología para acceder al conocimiento. Y el profesor que comunica oralmente también es imbatible todavía como interfaz para acceder al conocimiento. En cambio, si yo fuera un chico de 18 años, no me iría a la facultad de traducción e interpretación. Zoom ya ha incorporado un sistema que permite traducción automática en tiempo real de conferencias, y es un tipo de tecné y de artesanía que las máquinas ya hacen muy bien, insisto, menos novelas muy literarias, manuales de filosofía o libros de ensayo muy concretos y poesía. Pero todo lo que es traducción técnica, me temo que el traductor se va a convertir en un editor, y si eres muy buen traductor serás muy buen editor, pero no tanto en un productor de la versión textual de ese texto. Bueno, Jordi, sabemos que te espera un tren. Gracias por haber abierto el melón de la inteligencia artificial aquí en el Foro Umerita. Gracias, gracias.